Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo taller de meditación donde vamos a intentar hoy encontrar algunas pautas, algunas ideas que nos ayuden a incorporar la meditación a nuestra vida diaria. Cómo meditar a diario. Y lo haremos en dos talleres. Lo haremos en este taller de hoy y la semana próxima el segundo taller, porque realmente hay ideas muy interesantes que nos pueden ser a todos muy válidas, muy valiosas, pues para ir incorporándolo, y así también tenemos como ese espacio de tiempo para esa semana, para trabajar cada uno, pues estas técnicas que os vamos a ir dando. En realidad, ninguno de los que somos profesores de meditación, aunque se lleven muchos años, sentimos que, bueno, pues que lo sabemos todo. Nadie sentimos que somos los más expertos en esto. Sea cual sea el estilo o el tipo de meditación que practiquemos, es una conciencia general la que tenemos de que no lo sabemos todo, de considerarnos siempre estudiantes de esta maravillosa técnica de la meditación. Pero sí que es verdad que de alguna forma también todos los que estamos aquí, todos los que estáis ahí, un día hemos decidido, hemos elegido incorporar la meditación a nuestra vida diaria como una actividad más. Y además, pues quizás sí que es verdad que a través de la lógica empírica, que es lo que cada uno de nosotros podemos aportar, en base a nuestra experiencia y en base a nuestras evidencias, a lo que nosotros hemos ido incorporando y comprobando a lo largo de todos estos años, que quizás estas ideas os puedan valer a vosotros igual que algún día también fueron pues bastante valiosas para mí. Pero sí que bueno, y tratar de hacerlo de manera fácil, tratar de dar pautas que nos puedan ayudar y que sea fácil incorporar a nuestra vida. Meditar es para nosotros una actividad natural, igual que para todas las personas. Pues levantarse cada día, asearse, desayunar, ir al trabajo. Hay como ciertas pautas en nuestro comportamiento, en nuestra actividad diaria que consideramos de forma natural. Pues los que hemos elegido de alguna forma la meditación, también hemos incorporado la meditación de forma natural a nuestra vida, como una actividad más. Esto es importante que lo sepamos. ¿Y cuál es realmente la diferencia que hay entre incorporar la meditación a tu vida como una actividad o no? Pues digamos que cuando no la hemos incorporado todavía, nos movemos más en el campo del hacer. Nos movemos en el campo de las preocupaciones, de los estímulos, de responder a estos estímulos, a todo lo externo, de forma rápida. Digamos que nos movemos como en un oleaje, en un océano externo. Y cuando conseguimos incorporar la meditación a nuestra vida, en realidad lo que incorporamos es movernos más en el movimiento interno que en el externo. Es decir, pasar del hacer al ser. En todos los estilos de meditación se habla de que cuando incorporamos la meditación y pasamos a esa conciencia del ser, se habla de un despertar de nuestra conciencia. Y cuando no estamos en ello, pues se dice en toda esta ciencia maravillosa de la meditación que es como si estuviésemos dormidos en el sueño de la ignorancia. ¿Qué significa el despertar de la conciencia y qué significa el sueño de la ignorancia? El sueño de la ignorancia, para que todos lo entendáis, es un poco lo que hablábamos antes. Movernos simplemente en todo lo externo. Considerar natural dejarse llevar por el oleaje de la vida. Y el oleaje de la vida incluye, pues, sentimientos o
recursos mentales tales como las preocupaciones, los miedos, la ira, el rencor, el exceso de actividad, la planificación constante. Es moverte un poco según se mueve la vida. Y luego también tiene una connotación muy especial. Si todo lo de fuera está bien, entonces yo estoy bien. Pero si todo lo de fuera está mal, entonces yo estoy mal. ¿Qué ocurre? Que por lo general, fuera, el mundo no es perfecto. Y nos vamos a encontrar cada día con muchísimas adversidades, con muchísimos obstáculos que nos presenta la vida, retos que desde luego para nada son el ideal de una vida feliz y pacífica. Y cuando hablamos del despertar de la conciencia, del despertar del ser, es conseguir ir hacia adentro, generar en tu interior todas esas capacidades que son contrarias a las que hablábamos antes, como pueden ser la paciencia, la paz, la tolerancia, el respeto, el amor, que en este lado aparecen pero de forma como muy esporádica. Y es como aprender a pasar a vivir más en este otro estado. Eso es lo que hacemos todos los meditadores cuando nos sentamos a meditar, conectar con esas otras capacidades mentales que nos unen a una vida mucho más estable, nos conlleva una vida mucho más pacífica, mucho más serena, que vivir moviéndome constantemente, respondiendo a estímulos del oleaje que me presenta cada día la vida de forma a veces muy rápida y muy densa. Yo me gusta explicarlo cuando en alguna clase he tenido la oportunidad, es como, a mí me gusta mucho caminar diariamente por el campo. Y cuando camino por el campo observo, si voy mirando al suelo, me encuentro con una visión muy limitada. Me encuentro con una visión densa, con la tierra. La tierra ahora mismo no tiene muy buena vibración, precisamente porque nosotros no la estamos cuidando todo lo que deberíamos, y eso lo estamos comprobando todos. Me encuentro con... Pero bueno, un poco para que veáis el escenario. La tierra es densa, la tierra es dura, es áspera, mis pies están como en contacto con esa tierra, sintiendo esa pesadez, esa rigidez de la tierra. Pero sin embargo, cuando cambias el enfoque y miras hacia arriba, miras hacia el cielo, tu visión al observar el universo se vuelve completamente ilimitada. Se abre como un espacio, de pronto es como pasas del suelo al cielo y ahí arriba hay un espacio como de absoluta claridad, de silencio, de belleza, de no movimiento o muy poco movimiento y desde luego para nada denso, es ligero, es liviano. Y eso es lo que ocurre también cuando nosotros estamos meditando. Cuando estamos meditando pasamos de la visión limitada de lo denso a esa otra visión mucho más ilimitada, mucho más amplia, que me abre a un espacio que nada tiene que ver con el otro. Entiendo que pueda haber mucha gente que piense, mira, yo no me creo esto del sueño de la ignorancia, no me creo esto del despertar de la conciencia. Es perfecto, quizás ni siquiera es tu momento para incorporar o para practicar la meditación. Pero a mí me gustaría a este tipo de personas que aún siguen pensando esto después de tantos años de comprobar los beneficios de la meditación en la tierra, a mí me gustaría darles el consejo que a mí un día me dieron: siéntate y medita. Siéntate y medita, porque es la única forma de comprobar realmente este despertar de la conciencia. Al principio nos puede costar mucho, a todos nos ha costado muchísimo al principio sentarnos a meditar. Pero enseguida, cuando pasa muy poquito tiempo, quizás
segunda o tercera meditación, ya empiezas a notar cómo tu mente va acumulando en esos pocos minutos que lo haces, pues esa claridad, ese silencio, esa paz del que nos hablan tanto en la meditación. Qué duda cabe que desde luego se necesita tiempo para poder llegar a ese espacio. Yo recuerdo también al principio, por lo menos mi experiencia, cuando me sentaba a meditar, para nada me sentaba, o sea, no podía sentarme a meditar pocos minutos, porque en esos pocos minutos para mí no era nada suficiente, o sea, no tenía suficiente para nada con eso. Recuerdo que incluso mirando el reloj podía tardar hasta 20 minutos en conseguir de alguna manera silenciar un poco toda esa fluctuación que había en mi mente de pensamientos, de ideas, de preocupaciones, porque siempre he sido una persona bastante creativa, me ha gustado mucho, he tenido una mente creativa, una mente constante, bueno, pues eso, creando constantemente pensamientos, ideas, etc. Nos pasa a todos, unos en mayor medida y otros en menos. Pero desde luego me valió una meditación o dos cuando todavía era muy joven para darme cuenta que realmente yo quería eso en mi vida y quería incorporarlo, precisamente por eso. Y al principio tuve que desarrollar muchísima paciencia para poder conseguir traspasar ese límite de minutos en los que todavía mi mente seguía dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero al final se consigue. En nuestra organización, la verdad que hay pautas maravillosas, nos enseñan pautas maravillosas. Fijaos, este maravilloso curso, que es el curso experiencial de meditación Raja Yoga, que anteriormente se llamaba Pensamiento Positivo y Meditación Raja Yoga. Y para mí fue clave este curso, porque es un curso que comienza hablándonos de la gestión del pensamiento, de los 4 tipos de pensamientos, cómo reconocerlos, cómo cuando nos sentamos a meditar, ubicar cada uno en su espacio, si alguno aparece que realmente no tiene por qué aparecer en ese momento, puedo incluso bloquearlo, transformarlo en otro pensamiento, etc. Es esencial esa parte, porque ya había meditado durante muchos años y todavía seguía ahí como un poco en esa lucha con mis propios pensamientos, hasta que realmente se me abrió esa puerta maravillosa que nos enseña a cómo gestionar un poco nuestro pensamiento y cómo conseguir en un momento determinado aquietar la mente. Así que bueno, yo os invito a que lo hagáis todos, desde luego, todo lo que queráis incorporar la meditación a vuestra vida diaria, porque es una herramienta muy valiosa, incluso repetirlo varias veces. Yo recuerdo al principio lo hice como unas 8 veces y ahora que nosotros nos dedicamos a impartirlo, pues cada vez que lo impartimos, evidentemente nosotros también lo hacemos, así que nos nutrimos con él. Pero bueno, esa sería una pauta para mí fundamental para que todos vosotros incorporéis, hagáis, pero ya, si realmente queréis incorporar la meditación a vuestra vida. Pero luego hay otros aspectos que también resultan muy interesantes. Bien, ya sabemos gestionar el pensamiento, ya sabemos cómo sentarnos a meditar, cómo podemos estar sentados en cualquier postura, siempre que sea cómoda y que nos vaya a resultar fácil estar ahí un cierto tiempo. Puede ser en una silla, en el suelo, eso es importante que todos lo entendáis y lo sepáis. Y bueno, buscar un espacio silencioso, lo más silencioso posible, sobre todo al principio, alguna meditación guiada, etc. Pero ocurre también una cosa que llama mucho la atención y es, nos sentamos a meditar y de pronto encontramos que, bueno, nos resulta fácil, la verdad, en ese espacio de tiempo encontrar esa calma, esa serenidad, ya hemos conseguido trascender un poco todo ese tipo de pensamientos y, bueno, ahí disfrutamos de un espacio de tiempo, de silencio, donde sentimos que nuestro cuerpo se relaja, nuestra mente se calma, se serena y realmente nos vamos sintiendo cada vez mejor. Pero en cuanto nos levantamos del sitio de donde hemos estado meditando, rápidamente nuestra mente vuelve otra vez a entrar en planificación, preocupaciones, enjuiciamientos, etc. Y uno se pregunta,
tiene que haber una forma para que yo pueda prolongar ese estado maravilloso que alcanzo en la meditación y llevarlo al resto de mi vida. Y ahí es cuando entra la meditación diaria. Y os voy a explicar por qué. La meditación es un puro entrenamiento, igual que entrenamos nuestro cuerpo, o cualquier atleta puede entrenar su cuerpo para levantar un peso de 100 kilos y fácilmente poderlo conseguir, o más peso. Sin embargo, si no he entrenado mi cuerpo, si no ha habido un entrenamiento diario y yo ahora quisiera levantar pues 120 kilos, pues evidentemente me iba a lesionar, me iba a hacer daño. Con la mente ocurre exactamente igual. Para mí la meditación es un entrenamiento diario. Y si realmente quiero adquirir una serie de capacidades mentales que después me ayuden en mi vida diaria para mantener ese estado de calma, pase lo que pase, es fundamental entrenar a diario. Porque el día que no lo haces, realmente, por lo menos en mi caso, siento que no estoy al 100%. Y sin embargo, cuando he comenzado mi día con la meditación, evidentemente sí que lo estoy. Entonces, al principio, para mí hay como 3 pasos. Más que 3 pasos serían como 3 escalones que nos llevan a conseguir un estado de meditación prolongado, un estado de meditación estable, un estado de meditación realmente en el que voy a disfrutar esa meditación muchísimo. Y esos 2 escalones que al principio cuesta un poquito mantenerse en ellos, como cualquier escalón, cuesta un poquito, hay que tomar un poco de impulso en subirlo. Son 2 escalones que para mí son fundamentales realizar cada día y que poco a poco vas a sentir que se convierten esos 2 escalones en una rampa para que cuando te sientes a meditar lo puedas hacer mucho más rápido que lo conseguías al principio y mucho más eficaz, más efectiva esa meditación. Hablaremos de esos 2 escalones, pero antes, a partir del momento en el que elijas incorporar la meditación en tu vida, céntrate en algo muy importante que para mí también fue muy valioso y es valorar tus logros. Es decir, esos pocos minutos, a veces esos pocos segundos que he conseguido meditar, ese poquito de tiempo que he conseguido hacerlo, intenta valorarlo y no centrarnos en todo lo que no he conseguido. A mí esto me pasaba mucho al principio. Al principio valoraba más mis fracasos que mis logros y eso nos desanima, nos hace perder la ilusión, nos hace sentir, yo no puedo meditar, yo no sirvo para esto. Nos ocurre mucho a muchas personas. ¿Pero por qué? Pues precisamente porque no he valorado mis logros, aunque sean pequeños, por pequeños que sean. Algo ha tenido que mejorar tu estado en esa meditación, algo, aunque sea he conseguido relajar las piernas, como fue mi caso, o relajar los hombros, o he conseguido sentirme bien, he conseguido sentirme un poco más calmado. Valora eso. Y los fracasos vamos a dejarlos pasar, vamos a aparcarlos. Con el tiempo se desvanecen, con el tiempo desaparecen, con la práctica desaparecen. Para mí los fracasos son como en el entrenamiento las agujetas. Nos desaniman, ¿no? Porque cuando te levantas el otro día y tienes todo el día todo el cuerpo dolorido, igual ocurre con la mente. Nos levantamos de la meditación y estoy dolorido porque realmente no he conseguido el propósito que yo esperaba en la meditación. Pero con el tiempo esas agujetas pasan, se van, no te centres en ellas. Vamos con esos 2 escalones ahora. Esos 2 escalones son aprender a desarrollar de forma fácil, atención y concentración. Son como esos 3 pasos, atención, concentración y meditación. ¿Cómo podemos desarrollar la atención? Como contaba hace un momento, salgo cada día a caminar por el campo. Al principio, hace tiempo, llegaba de ese paseo muy cansada, porque además son paseos largos.
muy temprano. Pero fijaos una cosa, no llegaba tan cansada con el cuerpo como llegaba con la mente. Me pasaba todo ese tiempo que estaba caminando, planificando, pensando en las cosas que tenía que resolver, centrándome en las preocupaciones que tenía, incluso llevaba el móvil, iba mirando el móvil en alguna ocasión, pensando, tratando de recordar el WhatsApp que tenía que enviarle a alguna persona, podía coger el móvil, podía incluso enviar un mensaje de texto en aquel tiempo. Aunque fuese muy temprano, no vaya a ser que luego se me olvide. O sea, todo el recorrido era como así, era planificando. Y cuando cambié eso por silenciar mi mente durante el paseo, es decir, móvil en casa, escuchar mis pisadas, escuchar los sonidos que llegaban hasta mí, si ladraban perros, si se oían pájaros, si pasaban coches, si se escuchaban personas. Tratar de mantener la mente el mayor tiempo posible en el tiempo presente. Maravilloso, maravilloso. Porque si comienza el día así, el resto del día te va a resultar mucho más fácil conseguirlo. Así que es una pauta que yo os aconsejo a todos, el entrenamiento de la atención cuando caminamos, que yo considero fundamental, fundamental. Y una cosa importante, porque ahora se habla mucho, meditación activa. Estoy caminando y estoy meditando. No, yo es que me voy al bosque o me voy al campo y ahí medito. Voy caminando y voy meditando. No, eso no es meditación. Eso es entrenar la atención y la concentración, pero nada tiene que ver con la meditación. La meditación es sentado. La meditación es aquietar el cuerpo para abrir el espacio de la mente. Eso no lo olvidemos nunca. Tampoco es una meditación relajarse. No hay que confundir una relajación con una meditación. Una relajación es el paso previo que hay a la meditación. Una relajación es lo que podemos sentir o incluso podemos trabajar en nosotros cuando nos sentamos a meditar. Nos va a ayudar muchísimo tener esa capacidad de relajar nuestros músculos o escuchar una relajación. Nos va a ayudar mucho antes de una meditación, pero no es una meditación. Una meditación es un mundo que se abre en nuestra mente y no tiene nada que ver con eso, ni tampoco es activa. Así que esa pauta de caminar escuchando es maravillosa. Y luego hay otra que puede resultarnos también muy fácil y es, va muy bien esta que os voy a comentar cuando caminamos, por ejemplo, por ciudad, cuando caminamos por un sitio donde hay ruido, donde se oyen coches pasar, donde se oye ruido. Y es tratar de contar tus respiraciones. Y se hace de una forma muy práctica, muy práctica. Mirad, es como dar 3 pasos, inhalo, 4 pasos, exhalo, y ahí cuentas 1, 3, 4, 1, ¿verdad? Después vamos a contar otra, vamos a contar otra. Puede ser que en la respiración 84 tengas que pararte porque tienes que comprar algo o entrar a algún sitio o has ido a un sitio determinado. Al salir, o sea, tú guardas ese número, el 84, en tu mente y al salir recupera el 84 y seguimos contando nuestras respiraciones. Para mí es una técnica, una pauta maravillosa. Y sobre todo mucho más eficaz hacerlo cuando ya tenemos una cierta constancia y lo hemos hecho varias veces en ciudad, ¿vale? En ciudad, en sitios, en entornos donde atraen constantemente nuestras distracciones. Por ejemplo, cuando vamos caminando por una calle, si pasan personas, si hay escaparates, etc. Es súper eficaz. Luego también esto tiene una consecuencia maravillosa y es que nuestra mente se cansa mucho menos, nuestra mente conseguimos mantenerla más calmada, más pacífica, menos cansada, más recargada energéticamente. Ese es el efecto, por ejemplo, de esta técnica que os acabo de enseñar. En yoga, por supuesto, en toda esta maravillosa ciencia del yoga en la cual trabajo, evidentemente hay herramientas preciosas y muy valiosas, o sea, están esos 8 pasos que nos llevan hacia
al final, o sea, lo que vamos buscando es entrar en ese estado maravilloso, en esa conciencia de meditación meditativa, que pueden ser las asanas, los ejercicios de yoga, los pranayamas, las respiraciones, etc. Y es perfecto, o sea, esto no es que lo crearon y a día de hoy no vale, no, o sea, es válido y muchísimo. De hecho, cualquier persona que entra en una clase de yoga termina, sintiendo inquietud y queriendo meditar. Al final de la clase, pues porque el cuerpo lo preparamos de alguna forma, etc. Pero eso no quiere decir para nada que para que yo pueda meditar tengo que practicar yoga. Y tampoco quiere decir que tengo que ser un gran yogi para experimentar una buena meditación. Todos podemos hacerlo. Y de hecho hay muchísimas personas que, dependiendo cuál sea su naturaleza, han llegado hasta la meditación precisamente por esa parte, por esa inquietud mental, más que por haber practicado yoga, etc. Y realmente así es como nos lo explica el Raya Yoga antiguo de Bharat. La única intención de todos estos caminos maravillosos del yoga es esa conciencia despierta, ese despertar y esa conciencia de ser, esa conciencia de formar parte de un todo, etc. Ese es el fin de todos los yogas. Y claro, pues por supuesto que hay personas que no les gusta, porque también el yoga es como que aquí en Occidente hemos tergiversado un poco, está bastante tergiversado su mensaje original, o sea, confundimos con aspectos religiosos, etcétera, y para nada, no tiene nada que ver con eso. Este Raya Yoga antiguo lo que nos enseña es a equilibrar, a apaciguar a tu mente y a la misma vez acumular unas capacidades mentales impresionantes. Eso es lo que nos enseña. Así que bueno, se puede llegar por distintos caminos. Y os digo esto pues para que también tengáis en cuenta que si solo sois meditadores y no os gusta cualquier otra dinámica, pues efectivamente es perfecta. O sea, hasta ahora hemos hablado del entrenamiento de la atención, este primer escalón, cuando caminamos, contando nuestras respiraciones, etc. Luego, evidentemente, vamos a trabajar cada día. ¿Qué hago cuando estoy trabajando? Porque estando trabajando no podemos estar contando respiraciones, o sea, no, ahí necesitas tener toda tu concentración en el trabajo que estás realizando y realmente es perfecto, tiene que ser así. Pues fijaos, en ese momento cuando estamos trabajando, pues sí, tratar de mantenernos concentrados únicamente en el trabajo que estamos realizando, pero también es verdad que en ese tiempo habrá espacios donde te levantas a beber un vaso de agua, o donde vamos al baño, o donde, no sé, cualquier cosa, que son como esas pequeñas paradas que vamos haciendo en nuestro trabajo. Aprovechar ese tiempo para, por ejemplo, imaginaos que vamos a tomar un vaso de agua. Observo cómo me levanto. Regresa de nuevo a ti, regresa a tu interior. Observo cómo me levanto de la silla, cómo estoy caminando, siento mis pisadas sobre el suelo, siento cómo cae el agua en el vaso, al beberla que experimento, que siento, o sea, vuelvo, recupero de nuevo mi mente a ese estado de presencia, a ese estado de conciencia plena de ese momento. Y ahí también estoy desarrollando y bueno, pues creando un poquito ese estado de atención plena que tanto se habla en mindfulness, bueno, pues eso, de realidad, de conciencia de la realidad del momento presente, que al fin y al cabo, que duda cabe, que es donde transcurre la vida, en ese momento presente. Nosotros podemos planificar 1000 cosas, ir 100 veces al pasado, pero si nos pasamos el día así, futuro, pasado, pasado, futuro, me estoy perdiendo la vida, me estoy perdiendo el momento presente. Así que todos los momentos que te sea posible, recupera esa conciencia del momento presente. En el trabajo o donde estemos, en casa, puedo estar pelando patatas, puedo estar haciendo cualquier otra actividad y realmente
disfrutar, ¿vale? Imaginar, por ejemplo, esto, no sé, pelar una manzana, pelar una patata, sentir su tacto, sentir presente, luego también sentir cómo formamos parte de ese todo que hablábamos antes, ¿no? Porque fijaos, una fruta, alguien ha tenido que sembrar ese árbol alguien lo ha cuidado para que creciera, porque esa fruta la has traído hasta ti, al fin está en tus manos, en fin, sentirte un poco como conectado con un todo también a la vez que hacemos las cosas y sentir la vibración que cada una de las cosas, de los materiales que nos rodean, tienen y cómo nos afectan a nosotros esas vibraciones, esa energía. Pero bueno, ese también es un entrenamiento maravilloso. Y sobre todo, cuando estemos haciendo cosas que son para nosotros hábitos esenciales, no sé, pues recoger la casa o cualquier otra cosa que hacemos así como de forma automática, como un hábito, intenta ese tiempo no planificar. En ese momento es increíble cómo nuestra mente planifica y al final planificamos mil cosas que luego no podemos ni siquiera hacer porque no nos da tiempo posible de eso o al final empezamos mil cosas y no terminamos ninguna. Ahí podemos trabajar nuestra concentración y nuestra atención plena de una forma muy, muy importante y muy valiosa. No planificar cuando estoy realizando una actividad que sea una actividad natural, diaria. O más bien automática. Esa es otra pauta, otro entrenamiento. Qué duda cabe que si comenzamos el día pues haciendo estas pequeñas o llevando a cabo estos pequeños consejos, o incorporando a nuestra vida estas pequeñas disciplinas, pues cuando nos sentemos a meditar, evidentemente nuestra meditación nos va a resultar mucho más fácil, se va a ir convirtiendo, como hablábamos antes, esos dos escalones en una rampa que nos lleva muy fácilmente a la meditación. ¿Cuándo meditamos? Nosotros siempre en nuestra organización aconsejamos que hagas también en el día momentos que se llaman traffic control. ¿Qué es el traffic control? Control del tráfico de pensamientos. Pues son como pequeñas paradas que nos podemos incluso en nuestro móvil poner como si fuese una alarma. Yo en mi caso tengo un cuenco y cuando suena ese cuenco saber que tienes que parar, que paras y vas hacia adentro de nuevo. Estoy aquí, estoy presente en este momento, estoy en este segundo, tomo conciencia de este momento, etc. Nos aconseja que lo hagamos cada hora. Yo recuerdo también al principio, a mí me costaba muchísimo cada hora. Realmente casi que hasta me estresaba más, porque era como cada hora parar y yo decía, pero ahora tengo que parar. Y era así, ¿no? Y recuerdo que comencé haciéndolo cada 3 horas. Me lo ponía a las 9, a las 12, a las 3, a las 6, a las 9 y así. A las 12 y luego ya a descansar. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Y luego pues podemos ir reduciéndolo a 2 horas. Para mí 2 horas es perfecto. Incluso como hacen en India, cada hora, pues maravilloso, ¿no? Quien realmente lo sienta así. Pero esos momentos de paradas nos van a ayudar a luego tener una meditación muy valiosa. Y luego, cada día, tratar de tener 2 meditaciones, como mínimo, que sean un poquito más largas. Pueden ser 15 minutos, 20 minutos, media hora o una, ¿vale? Esa es una buena pauta para comenzar. Claro, también una vez que nos adentramos ya y nos resulta fácil ir a ese mundo maravilloso de la meditación, pues también comienzas a darte cuenta de esa conciencia despierta que va haciendo en ti, vas consiguiendo en ti como pequeñas transformaciones muy valiosas. Porque cuando vamos hacia adentro también vemos, como llamamos, puede ser pues esa parte de nosotros que menos nos gusta, ¿no? Nos damos cuenta de que somos personas a lo mejor que nos enfadamos, que estamos muy
como nos dejamos demasiado llevar por los miedos, por la ira, por el rencor, por toda esa serie de cosas que al final no me aportan nada, lo único que hacen es restarme energía. Y claro, pues en la meditación nos enseñan que para contrarrestar estas tienes que desarrollar con mucha más intensidad estas de aquí, que son la paz, pues la felicidad, el amor, la benevolencia, etc. Y os digo la verdad, si practicamos meditación guiada, sobre todo al principio, que nos puede ayudar muchísimo, aunque sea una vez al día o dos, definitivamente nos va a ayudar mucho a hacer esa transformación de pasar de este lado al otro y encontrarme con que cada día no solamente me siento mejor a nivel físico, porque el cuerpo acumula menos cansancio, también si la mente está menos cansada, sino que se va transformando ahí dentro algo que realmente es poderoso, es importante. Y luego un poco también lo que hablábamos antes, esa conciencia de sentirme parte de un todo, de sentir que puedo beneficiar con mis acciones, con mis palabras, con mis pensamientos, cualquier cosa que surja en mi mente en ese momento de la meditación. Por ejemplo, si te viene un recuerdo de alguna persona, sentir buenos deseos. En meditación es imposible tener un mal pensamiento hacia alguien. La verdad, cuando entramos ahí en esa meditación un poco más profunda, sentimos buenos deseos, sentimos pues eso, sentimos que de alguna forma colaboramos y ayudamos a que el mundo sea mejor cada día, igual que dice nuestro lema: cuando tú cambias, el mundo cambia. Y para cambiar, evidentemente, la mejor herramienta es la meditación. Entonces, si os parece, vamos a poner en práctica durante esta semana pues un poquito lo que hemos hablado, el desarrollo de la atención cuando caminamos, cuando estamos en el trabajo, cualquier cosa que hagamos, intenta mantenerte atento y concentrado. Rápido, seas rápido, tú enseguida te vas a dar cuenta y vas a poder ir y trabajar en ese aspecto de forma muy fácil, ya veréis que sí, que es fácil de incorporar. Al principio cuesta un poquito mantenerse ahí concentrado. Por ejemplo, yo cuando salía a caminar me costaba un poquito mantenerme concentrado en escuchar, pero conforme más lo vamos haciendo, más se acostumbra nuestra mente y también más le gusta a nuestra mente mantenerse en ese estado de presencia, de realidad absoluta, de última realidad, que es hacia donde nos lleva ese maravilloso estado de meditación al cual llegamos después de haber trabajado nuestra atención y nuestra concentración. Y luego, otra cosa que me parece bastante importante y que yo también acumulé, o sea, incorporé a mi vida: hablar menos. Perdemos mucha energía hablando, mucha energía. Encuentra momentos de silencio, encuentra momentos de reflexión, hazlo durante toda esta semana, hazlo así. Intenta encontrar momentos de silencio, en el ruido, dentro del ruido. Silencia tu mente, conviértete en el observador, el que se separa simplemente para observar sin enjuiciar. Para mí también es una herramienta muy valiosa tratar de hacer eso la mayor parte del día. Y nos va a ayudar también a fortalecer muchísimo nuestra concentración y a ir haciendo que esos dos escalones se suavicen hasta convertirse en una rampa. Muy bien, pues ahora, si os parece, vamos a comenzar. Vamos a hacer una meditación que tiene que ver con lo que hemos estado hablando, simplemente para sentir ese estado de presencia, de conciencia plena, de realidad última. Y bueno, ahí nos lo vamos a dejar bien asentado, bien incorporado en ese umbral de nuestro subconsciente para que luego lo recordemos de manera fácil y no sea fácil llevarlo a partir de hoy ya a nuestra vida. Muy bien, pues nos sentamos en una postura cómoda.
Te invito a que comiences esta meditación con tus ojos cerrados. Habrá un momento en el que los vamos a abrir y vamos a fijar nuestra mirada en un punto, pero ahora vamos a comenzar todos con los ojos cerrados. Observa tu postura, que sea una postura correcta, con tu espalda bien erguida, una postura que nos permita no acumular cansancio, sino ir, al contrario, ir acumulando fortaleza. Y voy a observar mis pies sobre el suelo. Intenta recrearlos en tu mente, imaginarlos como si estuviese frente a ti y pudieses verte desde ahí. Siente tus pies tocando el suelo, tus piernas, la posición en la que están. Ahora ve llevando la atención hacia tus manos, tus brazos. A la vez que observamos esas distintas partes de nuestro cuerpo, vamos a tratar también de, si observamos que hay algún músculo en tensión, relajar. Observo los hombros, la espalda, el cuello, la cara, destensamos todos los músculos de la cara, el entrecejo, relajando los pómulos. Tómate unos segundos para observar que estás en una postura lo más correcta posible y también de la forma más relajada posible. Ahora siente la energía de la sala donde te encuentras. Igual que has estado visualizando tu cuerpo, intenta visualizar también esa sala con todos sus objetos, todo lo que haya en ella. Intenta ubicarte de forma muy precisa en el lugar donde te encuentras. Así que cada sonido que llega hasta mí lo integro. Ahora pasa a observar tu respiración. También emite un sonido suave. A veces solo nosotros podemos percibirlo. Intenta también alargar el tiempo que tardas en tomar el aire y en soltarlo. Hazte más consciente de tu respiración, completamente consciente de ella. Siente cómo pasa el aire por tu nariz al inhalar, despacio, y también cómo lo vas soltando despacio, de forma suave y alargada. La respiración me ayuda a conectar completamente con el momento presente. Presente, atento y concentrado.
escuchando únicamente mi respiración. Si en algún momento me siento somnoliento o cansado, también me doy cuenta de que forma parte de este momento presente sentirme así, lo integro, pero de nuevo recupero mi atención hacia la respiración. Ahora voy a ir a un espacio en mi mente, un espacio amplio. Voy a observar cómo es la energía que se mueve en el interior de mi cabeza. ¿Cómo es esa energía? ¿Qué siento? Respiro y siento que puedo refrescar de alguna forma esa energía de mi mente, calmarla también, igual que lo he hecho con el cuerpo, calmarla con mi respiración. Sentir esa oleada suave de cada respiración que relaja y calma mi mente. Así que el espacio de mi mente se va volviendo cada vez más claro, más ligero, más calmado. Ahí en el interior de mi cabeza, suspendido en el centro, busco la imagen como si fuese un punto, una energía que se mueve de forma distinta al resto de mi mente. Es un punto completamente quieto y estable, como si fuese una estrella brillante en el cielo. Ahora conecto con ese punto, luminoso. Visualízalo en tu interior. Una energía suave que va enviando vibraciones de paz y de calma hacia todo tu cuerpo. Mantente ahí unos segundos. Ahora prueba a abrir tus ojos un poco, entornando la mirada. Siente cómo tu visión está hacia afuera, pero tu mirada, tu atención, sigue estando en ese punto. Puedes hacer esto con los ojos abiertos, de forma fácil, precisa. Tu atención está hacia el interior, aunque tus ojos estén abiertos. Mantente en ese espacio. Concentración, paz. Luz. Serenidad, calma. Mantente en ese espacio unos segundos más.
conecta con el silencio, con tu silencio interior, no el que viene de fuera, sino con el silencio que eres capaz de generar en tu interior. Completo silencio, completa paz. Justo ahora, ¿cómo te sientes? ¿Y qué ha cambiado? Observa si has conseguido apaciguar un momento tu mente, relajar tu cuerpo, mantenerte atento. Cualquiera que sea el cambio, por pequeño que sea, valóralo. Ahora respira profundamente y vamos regresando. Om Shanti. Muy bien, pues me alegraría muchísimo que estuvieseis todos aquí la semana que viene, donde hablaremos del aspecto un poco más profundo de la meditación. También hablaremos sobre el aspecto devocional, etc. Mensajes muy interesantes y muy válidos para profundizar intensamente en la meditación. Y bueno, pues también os invito a que toda esta semana realicéis las meditaciones que os ofrecemos a través de nuestro canal, tanto las de la tarde, algunas por la mañana, porque nos van a servir mucho, nos van a ser muy válidas. Realizar todas aquellas que podáis, porque la meditación guiada al principio es muy valiosa, muy valiosa. Al principio y después, a todos nos gusta mucho la meditación guiada. Y bueno, pues si queréis dejar algún mensaje, algún comentario en nuestro chat, podéis hacerlo justo aquí debajo del vídeo. Suscribiros si aún no estáis suscritos a nuestra página